Frente al Islam. La primera cruzada. Las cruzadas no nacieron, sin embargo, de un combinado plan militar de ataque ofensivo al Islam, para obligarlo a cesar en sus incursiones por tierras cristianas. Por el contrario, el único plan que tuvo la primera cruzada fue el de libertar el Santo Sepulcro y facilitar la llegada a Jerusalén de los peregrinos cristianos. El móvil de esa expedición resultó pues exclusivamente religioso, y tan solo la fe en Cristo determinó a la mayor parte de los hombres de Europa a dejar patria, hogar, familia y bienes para ir a morir oscuramente en tierras lejanas. Un sentimiento común en aquella época a todos los cristianos contribuyó particularmente al éxito de la expedición de los primeros cruzados: el amor por Tierra Santa y el deseo de poder ir en peregrinación al Santo Sepulcro, peregrinación que para el europeo del siglo XI se había convertido en algo así como una imprescindible necesidad religiosa. Si no se comprende ese amor por Tierra Santa, es imposible explicarse la gestación de las cruzadas. Desde los primeros siglos de la era cristiana y, en especial, desde que Constantino hizo edificar la iglesia del Santo Sepulcro y su madre Santa Elena encontró la verdadera cruz, la costumbre de marchar en peregrinación a Jerusalén se extendió por todo el mundo cristiano. Las conquistas de los árabes dificultaron grandemente los viajes a Tierra Santa, pero no obstante los peligros a que se veían expuestos, siguieron llegando peregrinos a Palestina. Los árabes acabaron por mostrarse tolerantes para con ellos, y el célebre califa abasida Harún al-Rashid celebró un tratado con Carlomagno por el que le concedía el Santo Sepulcro en propiedad. Con este motivo y gracias a la protección de los carolingios, intensificóse durante los siglos IX y X el tránsito de peregrinos. Pero al año 1010 las cosas cambiaron. El califa fatimita Hakem, fanático musulmán de la secta de los chiitas, que tenía bajo su poder a Egipto, Siria y Palestina, ordenó la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro y de todas las basílicas y monasterios cristianos que existían en Jerusalén. Durante 10 años se persiguió despiadadamente a los cristianos en el califato fatimita, y el protectorado franco establecido por Carlomagno sobre los cristianos de Jerusalén quedó destruido. Cuando cesó aquella persecución, los bizantinos consiguieron que se los autorizase a reedificar la iglesia del Santo Sepulcro, y nuevamente los peregrinos, tomando la costumbre de marchar reunidos en grandes grupos, pudieron acudir a Tierra Santa. El año 1065, por ejemplo, vióse llegar juntos a Jerusalén 12.000 peregrinos conducidos por el obispo de Bamberg. Bien pronto, por desgracia, una nueva ofensiva del Islam volvió a dificultar las peregrinaciones. Los turcos selyúcidas, así llamados por su jefe, Seljuk, se habían hecho dueños del califato de Bagdad, para luego marchar a la conquista de Asia Menor, Siria y Palestina. El año 1070, Jerusalén caía en sus manos, y todas las provincias que los peregrinos debían atravesar para llegar por tierra a los santos lugares quedaron en poder de los feroces emires turcos. Sufrían el yugo de los infieles aquellas comarcas donde los apóstoles empezaron a predicar la fe de Cristo, donde la religión cristiana lanzó sus primeros resplandores y cuyas ciudades griegas imprimieron gloriosamente sus nombres en los anales de la iglesia naciente. El estandarte del profeta tremolaba sobre los muros de Edesa, Tarso, Antioquía e Iconio.
Nicea era la corte de un imperio musulmán, y la divinidad de Jesús solo recibía ultrajes en la ciudad donde un concilio universal la había declarado artículo de fe. El pudor de las vírgenes era víctima de la lujuria de los vencedores. Millares de niños habían sido circuncidados. El Corán reemplazaba en todas partes las leyes del Evangelio. Las tiendas negras o blancas de los turcos cubrían las llanuras y los montes de la Bitinia y la Capadocia, y sus rebaños vagaban entre los escombros de los monasterios y de las iglesias cristianas. Más afligente fue todavía la situación de los cristianos cuando, el año 1078, los turcos derrotaron por completo a los bizantinos en la batalla de Manzikert, en la que hicieron prisionero al emperador Romano IV. Estas calamidades conmovieron profundamente a toda Europa. La necesidad de marchar en socorro de Constantinopla y de las iglesias orientales era evidente. Pero las naciones europeas estaban a la sazón en continuas guerras fratricidas. El feudalismo había fraccionado a la cristiandad y la querella de las investiduras separaba a las dos mitades de Cristo, como se llamaba en la Edad Media, a la Iglesia y al Imperio. La Santa Sede, empero, concibió el gigantesco proyecto de unir todas las naciones católicas en una común empresa: la liberación del Santo Sepulcro. El Papa Gregorio VII se ocupó seriamente de convertir ese vasto plan en una viviente realidad. Pero la guerra a muerte que el emperador alemán Enrique IV le había declarado imposibilitó la realización del proyecto concebido por su genio para socorrer al Oriente cristiano. Pocos años después, el Papa Urbano II, con una amplitud de miras admirable y apoyado únicamente por el prestigio de su autoridad religiosa, cumplió el prodigio de reunir en una empresa común a todos los pueblos de Europa cuyos idiomas, costumbres e intereses opuestos tendían a separarlos. A pesar de que el emperador de Alemania continuaba haciendo la guerra al pontificado, y no obstante que un antipapa acababa de instalarse en Roma, Urbano II, con cristiano desinterés, olvidó sus propias desgracias y necesidades para solo tener en cuenta el bien común de la cristiandad y la salvación de las iglesias orientales. A este efecto convocó un concilio en Clermont, y allí, ante una multitud de cerca de 100.000 almas, el Papa pronunció un vibrante discurso en pro de la liberación, no de Roma, que estaba en poder de un antipapa, sino de Jerusalén, sojuzgada por el Islam. Concluye este hermosísimo discurso el Papa Urbano II diciendo: «Guerreros que oís mi acento, vosotros los que vais en pos de vanos pretextos de guerra, regocijaos, pues ya hallasteis una guerra legítima. Ha llegado el momento de mostrar si os anima el verdadero valor. Ha llegado el día de expiar tanta violencia cometida en el seno de la paz y tantas victorias manchadas con la crueldad y la injusticia. Vosotros, los que habéis sido hasta hoy el terror de vuestros conciudadanos y vendéis al furor ajeno vuestros brazos por un vil salario, armaos con la espada de los macabeos e id a defender la casa de Israel, que es la viña del Señor de los ejércitos. No se trata ya de vengar las injurias de los hombres, sino de la divinidad. No se trata ya de atacar una ciudad o un castillo, sino de reconquistar los santos lugares. Si triunfáis, serán vuestro galardón las bendiciones del cielo y los reinos de Asia, y si sucumbís, conseguiréis la gloria de morir en los mismos sitios que Jesucristo
y Dios no olvidará que os ha visto en su milicia santa. No os retengan en vuestros hogares cobardes afectos ni sentimientos profanos. Soldados del Dios vivo, no escuchéis más que los lamentos de Sión. Romped todos los lazos de la tierra y acordaos de lo que ha dicho el Señor. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que abandone su casa, su padre, su madre, su mujer, sus hijos o su herencia por mi nombre, será recompensado centuplicadamente y gozará de la vida eterna. Impresionante, el discurso del Papa Urbano II entusiasmó de tal modo al auditorio que, conmovidos todos profundamente, exclamaron con ardor: «Dios lo quiere, Deus vult», a lo que Urbano II contestó: «Estas palabras, Deus vult, Dios lo quiere, sean vuestra consigna en el campo de batalla». Es el mismo Jesucristo que sale del sepulcro y nos presenta su cruz. Ella será el signo levantado entre las naciones que han de reunir los hijos dispersos de Israel. Llevadla sobre vuestro pecho o sobre vuestros hombros. Brille en vuestras armas y banderas. Sea para vosotros prenda de victoria o palma de martirio. Y ella os recordará sin cesar que así como Jesucristo murió por nosotros, por Él debemos morir. Acto seguido, muchos de los presentes cortaron pedazos de tela en forma de cruz y se los cosieron en sus vestidos como señal y emblema de que combatirían por Cristo tomando su cruz. El Papa declaró la tregua de Dios entre todas las naciones cristianas, haciendo saber que quienes partieran para libertar a la Iglesia de Dios en Jerusalén por el solo espíritu de fe, sin vanos deseos de avaricia o ambición terrena, obtendrían la remisión entera de la penitencia después de una verdadera y perfecta confesión de sus pecados. Un ambiente de heroísmo envolvió al continente europeo. Recibid esta espada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Servíos de ella para el triunfo de la fe y que no vierta jamás sangre inocente. Tal fue la fórmula por medio de la cual la Iglesia bendijo la recta espada del cruzado. Y la cristiandad entera, ciñéndose esa espada, empuñando terribles lanzas de combate y embrazando pesados escudos de hierro, partió rumbo a Jerusalén, dispuesta a dar su vida por la reconquista del Santo Sepulcro. Así nació, de un modo viril y espontáneo, desprovisto de toda hipocresía y codicia, el gran movimiento armado que se llamó la Cruzada. Todos los ojos se tornaron entonces de súbito hacia la cruz de Cristo como el objeto más digno de exigir el sacrificio de una vida humana. Las almas más vulgares y bajas encontráronse repentinamente como elevadas de la tierra y pendientes de las solas realidades invisibles del mundo sobrenatural. El Cristo siempre vivo, los misterios de su pasión, de su gracia, de la salvación eterna. Estas almas cristianas que volvían los ojos hacia la cruz de Jesucristo habitaban en cuerpos no acostumbrados a reprimir los impulsos de sus fuertes pasiones. Eran los hombres de la Europa del siglo XI, bárbaros recién convertidos, que amaban el cristianismo. El año 1096, pocos meses después del Concilio de Clermont, poníanse en marcha los primeros cruzados. Y como acontecía siempre en aquella época medieval, la indisciplina no pudo ser evitada. El mismo éxito de la predicación de la primera cruzada fue causa de algunos males, pues grandes grupos populares marcharon a Constantinopla sin jefes y sin abastecimientos, cometiendo en algunos casos
tropelías a su paso por Hungría. La mayor parte de los grupos populares habían sido conmovidos por la prédica de un monje francés llamado Pedro el Ermitaño, quien hacía derramar lágrimas al pueblo, narrándole los padecimientos sufridos por los peregrinos de Jerusalén. Alrededor de él se constituyó un gran ejército de hombres mal armados y sin disciplina, los cuales llegaron a Constantinopla antes que las tropas regulares de la cruzada, y sin querer esperar a éstas, atravesaron el Bósforo y desembarcaron en Asia Menor, donde fueron fácilmente destrozados por los feroces turcos. Pedro el Ermitaño consiguió salvarse y volver a Bizancio, pero ya no desempeñó ningún papel en la marcha de las cruzadas. Mientras tanto, la verdadera expedición libertadora del Santo Sepulcro, que el Papa había organizado con la ayuda de los señores feudales, llegó ordenadamente a Constantinopla. Componíase de 4 ejércitos aguerridos de franceses, alemanes, loreneses, normandos e italianos, al mando de varios jefes de noble alcurnia, entre los cuales se distinguía Godofredo de Bouillon, los condes de Tolosa, de Blois y de Vermandois, y los príncipes normandos Bohemundo y Tancredo. Ningún rey había tomado la cruz, así que el comando de las tropas estaba dividido entre todos esos nobles altivos y pendencieros, y por fuerza tenían que producirse entre ellos discusiones agrias y algunas graves reyertas. Sin embargo, en un principio reinó el orden en las filas de los cruzados, e internándose en el Asia Menor, rápidamente se apoderaron de Nicea después de sitiarla durante un mes. Luego obtuvieron una gran victoria en la batalla de Dorilea, derrotando por completo a los turcos. Allí comenzaron las divisiones. Balduino, hermano de Godofredo de Bouillon, se apartó del grueso del ejército para instalarse por su propia cuenta en Edesa, donde fundó un principado independiente. La gran mayoría de los cruzados, empero, permaneciendo fieles a sus juramentos, entregaron Nicea al emperador bizantino, a quien habían prometido devolverle las tierras que los turcos le arrebataron, y continuaron la penosa marcha por tierras calcinadas por el sol e infestadas de bandas islamitas que les impedían abastecerse de víveres. Llegados hasta los muros de Antioquía, fue necesario emprender un largo sitio que duró 8 meses, y cuando cayó en sus manos tan importante ciudad, fueron ellos a su vez sitiados por los turcos y estuvieron a punto de morir de hambre y de peste dentro de la ciudad conquistada. Felizmente, por medio de una heroica salida, consiguieron rechazar a los sitiadores y, abriéndose camino con la espada, llegaron al fin, tras mucho penar, a las orillas del Jordán. Habían transcurrido 3 años desde su partida de Europa, 3 años pasados en reñidas batallas, continuos peligros, largos sitios y marcha fatigosa. Y habían recorrido una distancia de 1300 leguas, perdiendo millares de compañeros y todas sus cabalgaduras. Del 500.000 que había salido de Constantinopla con resplandecientes armaduras y briosos corceles, solo llegaban a Jerusalén unos 15.000 infantes escuálidos y harapientos. Con todo, el valor y el entusiasmo de los cruzados no habían mermado, al punto que aparecieron ante sus ojos los muros de la ciudad en que había sido crucificado el Salvador. Allí mismo, un grito escapó de todos los pechos: Jerusalén, Jerusalén. Todos aquellos guerreros caían de rodillas, lloraban, besaban la tierra que había pisado el Hijo de Dios. Y en aquel momento se apaciguaron todas las divisiones y se fundieron todos los intereses particulares en una sola aspiración común: libertar el Santo Sepulcro. Un mes duró el sitio de Jerusalén, que estaba fuertemente defendida por las tropas musulmanas del califa fatimita de Egipto, y después de varios frustrados ataques, lograron por último tomarla en el asalto del día 15 de julio de 1099. El primer cuidado de Godofredo de Bouillon
fue el de despojarse de su armadura y, revestido con la ropa de lana de los penitentes, ir a prosternarse ante el sepulcro del Salvador. Muchos le siguieron. Jerusalén, Jerusalén, por no haber querido reconocer como Rey y Libertador al Hijo de la Santísima Virgen María, cuando pacíficamente entró en tu recinto montado sobre un pollino y rodeado del pueblo que lo aclamaba, has tenido que sufrir terribles guerras, horrorosos sitios, y te has visto obligada a aceptar por reyes a guerreros que entraban por las brechas de tus muros, montados en corceles ensangrentados de pisotear los cadáveres de tus hijos. Guerreros recibidos no con triunfantes hosanas, como a Jesús el domingo de Ramos, sino con el grito de dolor y muerte de los agonizantes. Tomada y saqueada sucesivamente por los emperadores romanos Tito y Antonino Pío, por los persas, los árabes, los musulmanes fatimitas, los turcos selyúcidas, los cruzados, las huestes de Saladino, Jerusalén pasó así, en el transcurso de 11 siglos, por las manos más diversas, siendo alternativamente gobernada por hombres de 5 razas y religiones completamente opuestas, que penetraron en la ciudad de David por la fuerza, matando a todos o a parte de los desdichados habitantes. Destino extraño y trágico el de Jerusalén, ciudad que no puede ser comparada a ninguna otra ciudad del mundo, ciudad santa de toda la cristiandad, y asimismo ciudad santa para los judíos y para los musulmanes. Allí acuden los cristianos, ya sean católicos, cismáticos o herejes, a fin de visitar los lugares donde Jesucristo padeció, murió y resucitó. Acuden también los judíos para llorar sus desgracias junto al Muro de los Lamentos, último resto de la antigua grandeza del Templo de Salomón. Y allí todavía instalados aparecen los musulmanes, aferrados a la ciudad de Melquisedec, que 13 siglos antes conquistó el califa Omar. Los árabes consideraban a la capital del reino de David como ciudad santa, por haber manifestado Mahoma que el arcángel Gabriel lo llevó una noche a Jerusalén, donde encontró a Abraham, Moisés y Jesús, y luego de haber rezado junto con ellos, va a saber qué, emprendió viaje hacia el cielo, conducido siempre por Gabriel, atravesando inconmensurables extensiones y océanos de luz hasta que llegó ante el trono de Dios, quien lo confirmó en su misión de profeta y le dio instrucciones con respecto al modo de orar. Y durante un tiempo Mahoma prescribió a sus fieles que orasen dirigiendo la vista hacia Sión. Por eso, cuando en el año 638 cayó en manos de Omar, éste hizo construir una gran mezquita sobre el lugar donde estuvo situado el templo de Salomón, y Jerusalén tuvo que resignarse a ver cómo una falsa religión, inventada por un árabe, se instalaba dentro de sus muros, convirtiendo la residencia de Dios en la ciudad del Islam. Grande fue, por tanto, la alegría de toda la cristiandad cuando se supo que las orillas del Jordán habían sido reconquistadas por los cruzados. De nuevo el Santo Sepulcro estaba en manos cristianas, y las peregrinaciones a Tierra Santa podían realizarse sin tropiezos ni dificultades. Urbano II murió con la satisfacción de no haber trabajado en vano, y la Iglesia pudo enorgullecerse de haber hecho retroceder al Islam. Creóse en la Palestina un nuevo reino cristiano, el Reino de Jerusalén, y a Godofredo de Bouillon le fue ofrecida la corona del flamante estado, pero aquel valiente soldado manifestó que sólo aceptaba el título de procurador del Santo Sepulcro.
pues allí donde Jesucristo había llevado corona de espinas, él no podía aceptar una de oro. Para la defensa del reino fundáronse dos órdenes religiosas, las órdenes del Temple y del Hospital, cuyos miembros agregaron a los 3 votos monásticos acostumbrados, castidad, obediencia y pobreza, el cuarto voto de luchar durante toda su vida en defensa del Santo Sepulcro. A la muerte de Godofredo fue elegido rey su hermano Balduino. Este ensanchó las fronteras del reino de Jerusalén, apoderándose de varios puertos sobre el Mediterráneo, con lo que facilitó la llegada directa por mar de refuerzos y peregrinos, sin necesidad de dar la larga vuelta por tierra que habíanse visto obligados a realizar los primeros cruzados. Quedó de este modo constituida una verdadera cabecera de puente en medio del mundo musulmán. Pero a fin de que esa cabecera pudiese ser mantenida y ensanchada, urgía el envío de nuevas legiones de cruzados que trataran de reconquistar el Egipto, la Palestina y la Siria, para ir luego extirpando el islamismo poco a poco de África y de Asia. La cristiandad medieval, sin embargo, no estaba unida, ni tenía suficiente fuerza como para llevar a cabo tan vasto plan de campaña, y sus disensiones intestinas impidieron la realización de una ofensiva a fondo contra el Islam. Los emperadores bizantinos habían visto con malos ojos a estos cruzados que fundaban reinos y principados independientes en tierras que antes pertenecieron a Bizancio. El cisma de Oriente agregaba además un nuevo motivo de odio y desconfianza entre griegos y latinos, y nunca pudieron por ello ponerse de acuerdo los ejércitos bizantinos con los cruzados para luchar juntos contra el enemigo común. Por el contrario, los latinos acusaron a los griegos de ser causa de muchas de sus derrotas, y apenas concluida la primera cruzada, estalló la guerra entre el imperio bizantino y el principado de Antioquía, recién fundado por el príncipe normando Bohemundo. Guerra verdaderamente nefasta, que contribuyó a neutralizar el gran éxito de la reconquista de Jerusalén. A pesar de semejantes calamidades, el pequeño reino de Jerusalén se afirmó gracias a la energía de sus 3 primeros reyes. Construyéronse formidables castillos con muros hasta de 6 metros de espesor, cuyas ruinas causan todavía admiración, que mantuvieron a Siria y Palestina en poder de los cristianos durante casi un siglo. Situado en estratégico lugar, el pequeño reino de Jerusalén interceptaba las comunicaciones entre el oriente y el occidente islámicos, y a un mismo tiempo constituía una amenaza para el califato fatimita de Egipto y para los musulmanes que obedecían al califa de Bagdad. Si los cristianos hubiesen perseverado en el esfuerzo que realizaron durante la primera cruzada, la cristiandad hubiera podido reconquistar Egipto, Siria y Asia Menor, y convirtiendo esas regiones en baluartes cristianos, impedir así que el Islam pudiera lanzar una nueva ofensiva contra el occidente. Pero los cristianos se habían movido arrastrados por el entusiasmo de recuperar el Santo Sepulcro, y una vez recobrado, la mayoría se volvió a sus tierras, siendo muy pocos los que quedaron para rematar una obra que necesitaba gran cantidad de hombres. Es verdad que quienes permanecieron en Palestina realizaron hazañas maravillosas, luchando siempre en proporción de 1 contra 20. Pero a la larga habían de caer vencidos por la superioridad numérica. 40 años después de reconquistado el Santo Sepulcro, ya los turcos volvían a la carga con huestes innumerables, apoderándose de Edesa, ciudad que constituía en el norte una estratégica avanzada del cristianismo. Europa se conmovió al conocer esta derrota, mas la segunda cruzada, predicada con tanta elocuencia por San Bernardo de Claraval y llevada a cabo por el emperador del Sacro Imperio, Conrado III, y el rey de Francia, Luis VII, en vez de poner sitio a Edesa, se dirigió contra Damasco, donde terminó en el mayor desastre. Fracasaron también las expediciones de los cruzados contra Egipto, y solo las divisiones políticas de los estados musulmanes
permitieron al pequeño pero valiente reino cristiano de Jerusalén alargar su existencia durante 87 años. Cuando por último el sultán de Egipto apodado Salaeddin, pureza de la fe, que fue conocido en la historia con el nombre de Saladino, consiguió unir bajo su cetro el Egipto, la Mesopotamia y la Siria, e hizo predicar en sus vastos estados el yihad, a fin de arrojar a los cristianos de Palestina, cernióse sobre el reino de Jerusalén una terrible amenaza de muerte. En la batalla de Hattin, donde se enfrentaron musulmanes y cristianos, estos últimos fueron deshechos completamente. La verdadera cruz y el rey de Jerusalén cayeron en poder de Saladino, quien marchó enseguida sobre la ciudad de David y, abriendo una brecha en sus muros, la obligó a rendirse. La cristiandad entera quedó consternada al saber que Jerusalén había caído nuevamente en manos del Islam. El Papa Gregorio VIII exhortó inmediatamente a todos los reyes y señores a marchar sin tardanza en socorro del Oriente cristiano, proclamando para ello la tregua de Dios por 7 años. Cesaron entonces las guerras intestinas en Europa, y desde el Bósforo hasta el mar de Noruega no hubo más que un idéntico propósito: volver a reconquistar el Santo Sepulcro. El emperador de Alemania, los reyes de Francia e Inglaterra, príncipes, duques, condes, todos tomaban la cruz, haciendo voto de luchar contra las huestes de Saladino. Del extremo norte del continente europeo partía una flota de 55 naves conduciendo 12.000 guerreros cristianos de Dinamarca, Suecia y Noruega. Otra flota enviada por el rey de Sicilia socorría a Trípoli de Asia, rechazando a las tropas musulmanas que la sitiaban. Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto embarcábanse también, llevando sendos ejércitos de ingleses y franceses. Y el emperador Federico Barbarroja marchaba por tierra con los cruzados alemanes, atravesando Hungría, Serbia y el Imperio Bizantino, a fin de atacar por el norte los estados de Saladino. Volvió a suscitarse en Europa el mismo entusiasmo que 90 años antes había presidido la primera cruzada. Pero esta vez los cruzados tuvieron que enfrentar las fuerzas del Islam firmemente unidas por el talento y la espada de Saladino. Hasta entonces los cristianos habían tenido que luchar tan solo contra pedazos de estados musulmanes, separados los unos de los otros por envidias políticas y celos religiosos. Ahora se encuentran delante de un jefe que la toma de Jerusalén ha cubierto de gloria en el mundo musulmán y que dispone a la vez de las fuerzas del Egipto y del Asia. Contra los cristianos, Saladino ha hecho predicar la Guerra Santa y va a organizar como una contracruzada. Jamás musulmanes y cristianos tuvieron tan completa comprensión de la importancia de la lucha que iban a entablar, y nunca otra cruzada tomó como esta tan netamente el carácter de duelo a muerte entre la cristiandad y el Islam. Este duelo a muerte comenzó bajo los muros de San Juan de Acre. Era dicha ciudad, llamada también Ptolemaida, un puerto palestino sobre el Mediterráneo, y había sido la plaza fuerte cristiana más importante hasta que cayó en manos de Saladino. Guy de Lusignan, rey de Jerusalén que anhelaba reconquistar su perdido reino, puso sitio por tierra a la que había sido su ciudad, y los reyes de Inglaterra y de Francia, Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto, llegaron por mar para ayudarle en su empresa. La flota escandinava, después de dar la vuelta al continente europeo, también echó anclas en las playas de San Juan de Acre, y 600.000 cristianos de todas las nacionalidades de Europa atacaron con furia los muros de la ciudad. Aquel asedio duró 2 años, y por ambas partes se hicieron prodigios de valor. Saladino llegó con un poderoso ejército a fin de socorrer a los sitiados, mas no pudo impedir que los cruzados concluyeran por apoderarse de San Juan de Acre.
Los cristianos habían perdido 120.000 hombres durante el sitio, y de los 12.000 guerreros escandinavos no quedaban nada más que 100. Prueba era esta del valor con que se había combatido. El reino de Jerusalén volvía a constituirse debido a este triunfo, pero mutilado, pues su capital no pudo ser recuperada. Saladino defendió la ciudad santa con empeño, y las divisiones que se produjeron entre franceses e ingleses serían la causa de la esterilidad de sus victorias. El valiente y audaz Plantagenet, Ricardo Corazón de León, atropellado y pendenciero, ofendió a Felipe Augusto y a otros grandes señores, quienes, disgustados, se volvieron a sus tierras. Por otra parte, el emperador Federico Barbarroja, después de haber comenzado brillantemente su campaña tomando por asalto la ciudad turca de Iconio, se ahogó al atravesar un río y, muerto su jefe, el ejército imperial se dispersó. Ricardo Corazón de León siguió durante un tiempo luchando denodadamente contra Saladino, y su valor sembraba espanto entre las filas musulmanas. Todo erizado de flechas, semejante, como dice un cronista de las cruzadas, a una pelota cubierta de alfileres, se lanzaba en medio de los sarracenos, matando a diestra y siniestra con su temible masa de armas. Su heroísmo personal no bastó, empero, para reconquistar el Santo Sepulcro, y desalentado se volvió a Europa, después de firmar un tratado con Saladino, por el cual éste se comprometía a permitir que los ingleses entrasen en Jerusalén como peregrinos. Siempre los ingleses sacando tajada. El emperador del Sacro Imperio, Enrique VI, hijo y sucesor de Federico Barbarroja, tomó entonces la dirección de la cruzada. Y aunque él no marchó a Palestina, envió fuertes grupos de cruzados alemanes a San Juan de Acre con orden de apoderarse del Santo Sepulcro. La muerte de Saladino y las disputas estalladas entre sus 17 hijos parecían augurar un feliz éxito a esta cruzada. La fundación de una nueva orden religiosa guerrera, la célebre Orden Teutónica, dio también a los cruzados la ventaja de incorporar a sus filas jóvenes y pujantes fuerzas como eran las de los caballeros teutónicos. Sin embargo, el hijo de Saladino, Malek el Adil, tan hábil guerrero como su padre, supo impedir la llegada a Jerusalén de los cruzados alemanes. Y estos, habiendo tenido noticia de la muerte del emperador Enrique VI, firmaron una tregua con los musulmanes y se volvieron a Alemania. En vano, pues, se había luchado 11 años consecutivos por recobrar el Santo Sepulcro. Largo sería enumerar todos los esfuerzos que se efectuaron durante el transcurso del siglo XIII para constituir nuevamente el reino de Godofredo y Balduino. El espíritu de fe que había provocado las 3 primeras cruzadas empezó a faltar en la cristiandad. En adelante muchos serían los cristianos que, por inconfesables motivos políticos, tomarían la cruz, emblema de sacrificio y desprendimiento. Tal fue, por ejemplo, el caso del emperador Federico II. Aunque escéptico en materia de religión y a pesar de hallarse en guerra con el Papa que lo había excomulgado, aquel intrigante soberano se cruzó marchando a Tierra Santa. Perseguía únicamente el designio de hacerse coronar rey de Jerusalén. Y una vez que consiguió su objetivo político, gracias a misteriosas relaciones trabadas con el sultán de El Cairo, se volvió a sus tierras, dejando a los cristianos de Oriente más indefensos que antes de tal expedición. Sin embargo, cuando parecía muerto el espíritu heroico que había provocado ese grandioso movimiento de la fe que eran las cruzadas, surgió un nuevo paladín de la fe cristiana que se dispuso a intentar lo que ya entonces era imposible realizar. Luis IX de Francia, rey valiente, casto y justiciero, desprovisto de mezquinas ambiciones y movido por su enorme fe, se embarcó con un ejército de cruzados franceses para ir a luchar contra el sultán de El Cairo, por considerar a Egipto como el reducto del Islam que impedía la reconquista de Jerusalén. Después de tomar a Damieta,
dejó allí nuestro amado San Luis a su esposa con una fuerte guarnición y marchó al interior del país, costeando el Nilo y en dirección al Cairo. Mas no pudiendo apoderarse de la fortaleza llamada Al-Mansura, que le interceptaba el paso, tuvo que retroceder. Atacado por fuerzas superiores en número, falto de provisiones y cortadas las comunicaciones con Damieta, la retirada se convirtió en una completa derrota. Vanos fueron los heroicos esfuerzos del rey de Francia por salvar sus tropas. Tanto él como la mayor parte de los cruzados cayeron prisioneros del sultán de Egipto. Muchos fueron asesinados, y el rey solo obtuvo la libertad mediante la promesa de evacuar a Damieta y pagar 1.000.000 de besantes de oro por el rescate de los demás prisioneros. Habiendo dado muestras durante su cautiverio de un valor a toda prueba, igualmente dio San Luis ejemplo de constancia y sacrificio cuando, recuperada su libertad, se quedó 4 años más en Oriente a fin de poner en estado de defensa las ciudades que aún tenían los cristianos en Siria y Palestina. Por último, habiendo muerto su madre, Blanca de Castilla, a la que había dejado como regente de Francia, y siéndole indispensable volver a su patria, abandonó Tierra Santa, prometiendo a los cristianos de Oriente no olvidarlos ni dejarlos desamparados. Cumpliendo sus desinteresadas promesas, consiguió preparar una nueva cruzada, con la intervención de su hermano, el rey de Sicilia, y del hijo primogénito del rey de Inglaterra. Pero habiendo puesto sitio a Túnez, cayó enfermo y murió cristianamente el 25 de agosto de 1270, exclamando: Jerusalén, Jerusalén. Con él moría el verdadero espíritu de las cruzadas, espíritu de sacrificio, de fe y de heroísmo, que había hecho el milagro de unir a múltiples hombres de dispares razas y costumbres en un mismo y noble ideal de dar la vida para reconquistar el Santo Sepulcro. La historia de la Santa Iglesia y del Papado. Historias de grandes hombres, de grandes hechos. Historias de valientes campeones de la fe. Los documentales más impresionantes sobre los temas importantes de nuestra fe, todos en exclusiva por Radio Cristiandad. En el 97.1 MHz. Desde San Luis, capital, República Argentina. La verdad absoluta se hace radio.